Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora de un elemento que les puede servir para trabajar fondos, sobre todo. Obviamente no de manera completa, pero sí para trabajar algunas partes de los fondos. Ese elemento se llama trama. La trama o el mosaico también, o tiles, ¿sí? Se le dice, se construye en Illustrator mediante algún objeto, alguno o varios objetos que tienen que estar generados en Illustrator, o sea, tienen que ser vectoriales. Vamos a generar algún objeto en Illustrator. Vamos a eh, hacerlo de otro tono para que no parezca el del Capitán América. Vamos a enviar esto atrás. El Capitán Brasilia aparece. Bueno, vamos a alinearlo con las herramientas estas de acá arriba de selección, de alineación, perdón. Achicamos y con este objeto, por ejemplo, con este elemento, yo puedo generar lo que se llama una trama. En realidad lo que genero es un mosaico, genero la baldosa, digamos, por decirlo así, el tile, el módulo, y ese módulo se va a repetir en toda la superficie de mi objeto. ¿Cómo transformo esto en trama ahora o digamos, en un mosaico? Bueno, lo que tengo que hacer es abrir la paleta muestras, esa paleta que ustedes ya conocen, que es la paleta donde van a parar todos los tonos, los colores, ¿sí?, que voy haciendo. Esa paleta, los degradés que hago, tiene ya algunos tiles, ¿ven? Acá tengo algunas tramas. Si vengo acá, estos iconitos son de tramas, ¿ven? Son repeticiones automáticas o hechas de manera constante, tanto en la horizontal como en la vertical, que el programa con eso genera estas texturas, en este caso, que son bastante orgánicas, pero en realidad son bastante geométricas, la construcción. Entonces, les decía, abrimos la paleta muestras y arrastramos a la paleta muestras y me queda ya hecho el tile o hecho el mosaico. Y ahora genero cualquier objeto. ¿Ven? Siempre me queda lo que usé antes. Hago clic en el nuestro, en el que acabamos de generar, y ya tengo la trama resuelta. De esta manera puedo generar tramas y colocarle tramas, o le podríamos llamar también texturas en algún caso, ¿sí? Estas tramas que uno puede hacer de manera bastante sencilla, las pueden encontrar también como encontramos en los pinceles abajo a la izquierda, el iconito de la biblioteca, y buscamos la parte que dice motivos. Illustrator lo llama motivos, y ahí tengo todas las variables que Illustrator, por ejemplo, pieles de animales, motivos, están motivos, naturaleza, no sé, plantas decorativas. ¿Ven? Y ahí tengo tramas de plantas. Entonces voy haciendo clic y me van repitiendo de manera, en realidad es una constante que hace tanto horizontal como vertical, pero parecen que fueran algo bastante orgánico. Depende siempre de cómo está construido el módulo. Cuanto mejor esté hecho el módulo, menos se nota la trama. Eso es importantísimo. Obviamente en la que hice yo, que la hice así nomás, la trama se nota, es bastante sencilla, ¿no? En un módulo que se va repitiendo. Entonces, aparte de esto, yo puedo, por ejemplo, modificarlo esto. ¿Cómo lo puedo modificar? Bueno, lo que hago es ir al menú objeto, voy a la opción de, perdón, a la opción de tramas, que es una buena pregunta, ¿dónde está? La opción de motivo, perdón, la opción de motivo, editar motivo, ¿ven? Y al editar motivo es como que el módulo se abre, ¿ven? Encuentro el módulo, lo tengo ahí, y puedo empezar a editarlo, ¿ven? Es más, si estaba por ahí hecho en alguna angulación específica, la puedo modificar. Si estaba en algún tamaño, lo puedo modificar. Si le quiero cambiar el color, lo puedo modificar. ¿Ven? Eso es lo interesante, que es como que desarma este motivo o la trama, como yo le digo. ¿Ven? Y puedo jugar con los cambios de trama, de motivo. De una manera muy sencilla. Y además, puedo cambiar la opción en que se repite, la manera en que se repite. Esto se repite en cuadrícula, como dije yo, de izquierda a derecha, arriba para abajo, y se va
repitiendo automáticamente. Pero puedo hacer que sea tipo ladrillo y vayan desfasándose, donde le puedo cambiar, digamos, la cantidad de filas o la cantidad de repeticiones. Puedo hacer que sea ladrillo vertical, hexagonal, que es una manera muy interesante de repetir algo también, y hexadecimal por fila. ¿Ven? Acá podemos ver la cantidad de copias para poder ver más o menos si la trama nos sirve o no nos sirve. Esto es muy interesante y es muy sencillo. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué tenía que hacer? Seleccionar el objeto que tiene aplicado el motivo o la trama, menú objeto, ítem motivo, editar motivo. ¿Sí? Y de esta manera lo modifico. Termino de, digamos, de editarlo y hago clic acá y ya tengo. Esto es lo que hago con las tramas. Tengo que tener en cuenta lo siguiente cuando voy a transformar. ¿Ven? Menú desplegable. Y puedo hacer que de la paleta transformar, ¿no? Puedo ir a la paleta como puedo ir al ítem transformar dentro de la paleta control. ¿Ven? Y hacer clic en el menú desplegable de la paleta y ver si cuando transformo el objeto solamente, como en este caso, ¿ven? Cuando transformo el objeto, ¿qué pasa? Y pasa esto. Se achica, se agranda el objeto, pero la trama o el motivo queda igual, queda del mismo tamaño. Ahora, si pongo transformar ambos, bueno, ahí cuando transforme, se transforman los dos, ¿sí? ¿Estamos? Lo mismo si lo roto. Entonces, esta es la manera más sencilla de hacer tramas, generar el motivo o el mosaico, arrastrarlo a la paleta de muestras. La otra opción es buscar acá en la biblioteca la cantidad importante de motivos que tiene, ¿no? El programa, un decorativo, por ejemplo. Y de esta manera jugar con eso, es otra opción. Tienen bastante también para entretenerse. En cualquier caso, me parece que es una herramienta muy útil para pintar no el fondo completo. Recuerden que ustedes no tienen que, digamos, pintar el fondo completo con un degradé o con alguna trama, sino hacer una composición interesante que puede tener una parte con trama. Vamos a ir a otro elemento interesante que tiene también el programa. Y me va a permitir también generar parte de fondos o elementos en el fondo. Se llaman los símbolos. Los símbolos tienen una paleta que tiene este icono digamos, del trébol, de las cartas. Y los símbolos aparecen estos símbolos. También tengo una biblioteca bastante grande de símbolos donde puedo ver símbolos de cualquier calibre, tamaño, color y demás. Y de esta manera usar esos símbolos. ¿Qué pasa? Los símbolos en realidad están tomados de los símbolos de un programa que ya no existe más con ese nombre, se llama Flash. Es un programa que existía en el 2000, en la década del 2000, o sea, a principios, fines de los 90 del siglo pasado y principios del 2000. Ese programa después mutó en Animate, Adobe Animate. Y esos símbolos están tomados de ahí, de Flash. Los símbolos son elementos que, en realidad, el elemento original está en la paleta de símbolos. Todo lo demás que yo repito son copias de ese símbolo. Eso que hace, bueno, todas esas copias se llaman instancias. Esas instancias lo que genera es que no tienen peso para el programa. Solamente el peso lo tiene el símbolo original. Entonces, todas sus copias o todas tus instancias, por más que las repitan miles de veces, no van a pesar más que el símbolo original. Eso es muy útil cuando uno hace, digamos, cosas bastante complejas, ¿sí? En cuanto a ilustración. Hasta ahí estamos. Entonces, un símbolo es un elemento que se puede repetir muchas veces y que el peso no va a cambiar del archivo porque yo lo repita muchas veces, sino va a depender del peso del símbolo original. Un símbolo se puede hacer también en el programa con elementos generados en el programa, pero también se puede hacer con alguna imagen. Yo puedo traer una imagen de afuera y convertirla en símbolo. Recuerden que en el caso de ustedes no tienen que hacer eso, ustedes tienen que trabajar con elementos del programa, ¿no? Elementos vectoriales. Bueno, ¿qué pasa si ahora agarro este objeto, lo arrastro a la paleta de símbolos y lo convierto en un símbolo?
pasa esto, me abre una ventana de diálogo, le tengo que poner un nombre, o si quiero, obviamente, y acá tengo lo que yo les comentaba que se desprende de Flash, o ahora se llama Animate. Los símbolos pueden ser clips de películas, que son símbolos que aceptan, digamos, lenguaje de programación, o sea, son símbolos que se pueden ejecutar o pueden hacer algo en base a un lenguaje de programación. El gráfico no, es un símbolo estático, que de última puede ser base del clip de película. A nosotros no nos importa en este caso, ¿por qué? Porque en Illustrator no vamos a usar lenguaje de programación. Esto es cuando uno por ahí genera alguna ilustración y después la va a pasar a Animate. Tiene que tener en cuenta esto para ya no tener que después en Animate volver a hacer los símbolos. Ya pasan los símbolos hechos y uno ya directamente en Animate los anima. Le damos OK. Aparece nuestro símbolo acá. Y yo recién les mostré que lo que hacía era poder ir tirando símbolos. ¿Ven? Eso era una manera. Puedo ir arrastrando símbolos, ir duplicándolos. Y siempre el símbolo es el mismo. ¿Ven? Pero lo interesante de esto es usar herramientas. Hay unas herramientas que son herramientas para símbolos. Y son las que están en la paleta de herramientas. Y la principal o la visible es la herramienta rociador. Es como el icono está arriba de lo que serían las mesas de trabajo, que ya lo vimos. Bueno, el icono tiene que ver con un aerosol, muy sintetizado, ¿no? Pero un aerosol al fin. Herramienta rociar símbolo. Entonces, yo con esta herramienta, a la que si le hago doble clic se abre una ventana de diálogo para, por ejemplo, setear la intensidad, setear el diámetro, o sea, el tamaño del punto, de lo que voy a pintar. Tengo que elegir un símbolo. Entonces elijo mi símbolo, voy a la herramienta y empiezo a pintar. Y fíjense qué pasa, ¿ven? Pinto y al pintar, esto pinta de manera aleatoria. Son tramas, pero son tramas más orgánicas que las tramas que podía hacer con la herramienta motivo. ¿Ven? ¿Qué pasa? Si yo ahora combino esta herramienta con las otras que están abajo, como por ejemplo desplazar símbolo, puedo empezar a desplazar, ¿sí? Cosa que no está haciendo ahora, pero me está como tomando el pelo esto. A ver. Bueno, desplazar no lo está haciendo. Vamos a ver si le cambio, no sé, el tamaño. A ver qué pasa. Vamos a poner un tamaño un poco más grande de pincel. A ver si desplaza más símbolos. No, no me está tomando el desplazamiento. Bueno, no importa. Vamos a la opción de no desplazar, sino reunir, separar. ¿Ven? Yo puedo, cada vez que hago clic, reunir. Y si mantengo apretado Alt en el teclado, hago lo contrario, separo. Entonces de esta manera puedo ir acomodando eso que estuve haciendo para que la trama tenga otro sentido, ¿ven? Otra visualización. Lo mismo, cambiar tamaño. Yo puedo, vamos a cambiar un poco el tamaño del pincel. Hablando de cambiar tamaño, volvemos a 200 píxeles. ¿Ven? Puedo ir haciendo clic e ir agrandando alguno que otro de esos símbolos, no todos, en base al tamaño del pincel que tengo, ¿no? Le estoy dando al que no era símbolo. ¿Ven? Y si mantengo apretado Alt, es al revés, se achica. Si hago clic directamente se agranda, si mantengo apretado Alt en la herramienta cambiar tamaño, se achica. ¿Ven? Y de esta manera puedo jugar con esto y hacer tramas más interesantes. Obviamente son tramas más orgánicas, pero depende para lo que lo voy a hacer. No quiere decir que estas estén bien y las otras estén mal, sino depende para qué lo voy a hacer. Acá tengo la herramienta girar y de esta manera puedo girar. ¿Ven? Giro los elementos, manchar símbolo, ¿ven? Tengo que ir a buscar un color sólido, para eso tendría que buscar acá por ahí este color. ¿Ven? Y ahí me lo va pintando. En realidad lo que hace es, según el tono del objeto que viene con color ya, ¿ven? Según el tono que tiene, el más oscuro es el más cercano al color que yo elegí, el más claro es el menos cercano. Y aparte, ¿ven? Con la presión que lo toco, si me quedo más encima apretando, lo pinta más fuerte, si solo hago clic, lo pinta más débil. ¿Ven? Bueno, me parece que con esto pueden jugar bastante también. Esto se llama símbolo. Recuerden la opción de, voy a ver si puedo desplazar, que no me dejó antes. Ah, ven, ahí me deja. Ahora que separé bastante los símbolos, me deja desplazar. Ven, ahí tengo la opción de desplazar. Desplazar me permite esto, reacomodar algunos símbolos que me quedaron por ahí mal pintados o en un lugar que yo no quería.
puedo jugar y ven mover esto para un lado, para el otro. Entonces, con esta herramienta de dispersión puedo pintar, seguir pintando. ¿Ven? Desplazar me sirve para mover, hacer espacios. Reunir, separar, junta o aleja. Cambiar de tamaño, obviamente cambia de tamaño. Y recuerden que cuando hacen clic, normalmente hace lo que dice la herramienta, y cuando apretan Alt y hacen clic, hace lo contrario. O sea, en cambiar de tamaño, si hago clic, agranda, y si mantengo apretado Alt, achica. ¿Estamos? Herramienta girar, manchar. Traslucir puede ser también una herramienta interesante, donde lo que hace es hacerlo más traslúcido, hace más transparentes los símbolos. Ven ahí, los que se superponen se nota, ¿no? Los que no se superponen no se nota. De esta manera puedo jugar con el fondo. Recuerden, ustedes tienen que generar fondos, pero no todos iguales. O sea, no tienen que hacer un gran fondo de, digamos, símbolos o un gran fondo de trama. La idea es que tengan herramientas tanto de símbolos, de tramas o de degradé que ya vimos, como para poder jugar con los fondos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces vimos tramas o motivos, vimos símbolos. Vamos a ver ahora algo interesante que les puede ayudar también. Y es lo siguiente, vamos a ver una herramienta. Vamos a hacer que este objeto sea un poquito más complejo. Así me permite hacer algo que quiero mostrarles ahora, que sería básicamente es una deformación. Vamos a jugar con deformaciones. Los vuelvo a seleccionar, los alineo. ¿Ven? Siempre que selecciono varios objetos me aparecen las herramientas de alineación. Bueno, supongamos que este es mi objeto. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer uno solo. Este lo mandamos para atrás. Organizar, hacia atrás. Ahora paso por acá. Ahí está. Bueno, supongamos que este es mi objeto. Yo tengo algunas herramientas que son de deformación. Las herramientas de deformación, digamos, me van a permitir hacer que este objeto se transforme en cuanto a la torsión o en cuanto a la escala, ¿sí? De una manera muy sencilla. Para eso tengo lo que se llama efectos, y voy a efectos, por ejemplo, deformar. Deformar, tengo una lista bastante larga de deformaciones. Vamos a empezar por la de arco. Se abre una ventana de diálogo y ven, pasa esto. El objeto se empieza a deformar. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Es que los objetos se deforman de manera independiente. Que me puede servir, ojo, puede ser útil si uno lo quiere hacer. Pero si yo quiero tomar todo esto como una unidad, antes tengo que agruparlo. Si lo agrupo, se van a mover de manera grupal. Si no, cada uno se deforma por su lado y, como dije recién, me puede servir o no. ¿Está bien? Entonces voy a cancelar, voy a volver a seleccionar y voy a agrupar. Agrupar era control G, ¿se acuerdan? Control G, agrupar, veníamos acá, objeto, agrupar, que ahora está en gris porque ya agrupé, ¿no? Ahora sí. Efectos, deformar, arco. ¿Y qué pasó? ¿Ven? Ahí me lo deformó todo junto. Fíjense que se sigue viendo como el alambre del original. Y de esta manera puedo jugar, ¿ven? Con esto, con la torsión. Si es arco superior, inferior. La verdad que tengo infinidad de variables. No, infinidad no, pero tengo muchas variables, ¿sí? Para jugar la bandera. Y aparte puedo jugar con la deformación horizontal o vertical, ¿ven? Entonces de esta manera puedo hacer cosas más interesantes todavía. Siempre que tenga el previsualizar puesto, ¿no? Si no tengo el previsualizar no voy a ver nada. Otro elemento interesante de esto es lo siguiente. Esta deformación que yo acabo de hacer, ¿ven? Es una deformación que no, digamos, que puedo deshacer en cualquier momento. O sea, es una deformación no destructiva, que la puedo cambiar en cualquier momento aparte. ¿Cómo? Bueno, para eso tengo que seleccionar mi objeto, vamos a ir al menú Ventana, y vamos a ir a la paleta de apariencia. En la paleta de apariencia yo tengo agrupados todos los elementos que me sirven para cambiar la apariencia de los objetos. En este caso dice grupo, deformar bandera, ¿ven? Pero si yo entro, digamos, contenido, ven, entro al contenido, varios objetos, ven que voy
apariencia, opacidad. Puedo, por ejemplo, trabajar con deformar bandera y acá seguir modificándola, ¿ven? Por ejemplo. O deformar bandera, hago así y pongo otra opción, abombar, por ejemplo, o pongo bandera, o pongo la que se me ocurra, ¿ven? Entonces, siempre si voy a la opción de apariencia con el objeto seleccionado, me va a permitir hacer este tipo de modificaciones sobre los efectos aplicados. Si no me sirve más el efecto, lo selecciono y voy a tachito de basura, lo borro y todo queda como estaba. Y si ahora lo desagrupo, ¿ven? Ahí pasa lo que yo les decía, si lo desagrupo, tengo... es un símbolo. ¿Cómo es un símbolo? Este es un símbolo. Bueno, selecciono el otro objeto que es más fácil de decir. ¿Ven? Y ahí tengo trazo, tengo relleno, y de acá puedo setear todos los cambios que quiera de el trazo y el relleno del objeto, sin problemas. ¿Ven? Desde la paleta de apariencia yo modifico muchos elementos de una sola vez. Tengo todo agrupado acá, es mucho más fácil, mucho más visible, ¿sí? Acá la tengo un poco comprimida, pero bueno, ¿ven? La expando y de esta manera puedo modificar todo lo que a mí se me antoja desde... Acá lo que puedo hacer, si esto es un símbolo, para poder, digamos, editarlo, es botón derecho, romper enlace. Rompo enlace y ya ahora pasa a ser un objeto que puedo desagrupar, por ejemplo. Y ahí tengo, otra vez desagrupar. Ahí está, ¿ven? Ahí apareció el trazo y le puedo cambiar el trazo y demás. ¿Estamos? Esto es la paleta apariencia. Les decía, en la misma paleta apariencia tengo la opción de FX. ¿Ven? Tengo deformar y puedo buscar acá, no sé, abombar. Recuerden que esto no está agrupado ahora, entonces lo abomba para cada uno para su lado, ¿no? ¿Ven? Cada uno para su lado. Ahora, si lo agrupo, ahí sí cambia porque lo va a hacer para el lado que yo quiera. Pero bueno, eso es para que vieran que si agrupo funciona todo junto, desde la paleta de apariencia lo puedo modificar. Si uso por separado se usa para cualquier lado, digamos, cada uno para su ritmo. Y de última tengo acá la paleta de apariencia para cambiar trazo, relleno y agregar efectos especiales. En el trabajo que tienen que hacer ustedes no hace falta los efectos especiales, salvo los de deformar, por ahí les va a servir. Entonces, los de deformar son deformaciones generales que se aplican al objeto completo, están acá, y las modifico desde acá, desde apariencia. Tenemos otras deformaciones que son puntuales, que son pinceles. Esos pinceles están debajo, ¿ven?, de la herramienta anchura. La herramienta anchura es una herramienta que está justo abajo de la herramienta rotar. En este caso está la de reflejo porque la usé hace un rato, pero digamos que es la de rotar. Si mantengo apretado aparecen estos pinceles de deformar. ¿Ven? Ahí tengo un pincel que si le doy doble clic se me abre un panel para editar ese pincel, el ancho, el alto del pincel. ¿Ven? Ahí se modificó. Y esos pinceles me permiten hacer estas cosas, deformaciones, pero estas son deformaciones destructivas. ¿Qué quiero decir? Una vez que lo apliqué, la única manera de volver atrás es control Z. ¿Está bien? Si se me acabaron los control Z, soné, por decirlo así. ¿Estamos? Entonces, estos pinceles son muy interesantes también para deformar, pero son puntuales, o sea, rompen donde yo pinto, básicamente, y el tema es que rompen. ¿Sí? ¿Se entendió? Estas herramientas les pueden ser muy útiles también para generar deformaciones interesantes o ablandar objetos, por ejemplo. Lo mismo que estas, ¿no? Entonces, deformación warp, que es el efecto deformar, si lo tienen en inglés va a decir warp, es no destructiva y la encuentro una vez que la uso en la paleta de apariencias para poder seguir editándola o borrarla, como habíamos visto. Y deformación puntual de pinceles, es toda esta lista que tiene acá de pinceles, ¿sí? Lo que hago es... tiene un símbolo, perdón, me está avisando que tiene un símbolo. Como hice control Z, se rompió. No, ya no es más símbolo. Bueno, no sé de qué símbolo me habla, no importa. ¿Ven? ¿Ven cómo rompe? El problema es que esto rompe. Entonces, como rompe,
por ahí a alguno no le va a servir o se tienen que tener ese cuidado. ¿Estamos? Bueno, entonces vimos tramas, vimos símbolos, vimos herramientas de formar no destructivas y pinceles puntuales de deformación. Muchas gracias.